Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos interconectan en un gran rompecabezas temporal. Hoy vamos a explorar la vida de Ethelwulf, un rey crucial en la historia de Inglaterra durante el siglo IX. Conocido por su valentía y determinación, Ethelwulf jugó un papel fundamental en la defensa de su reino contra las invasiones vikingas. ¿Quién fue realmente Ethelwulf y cómo impactó en la historia de Inglaterra? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este personaje de la historia antigua en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Orígenes y vida temprana. Ethelwulf nació en el 806 como el hijo primogénito del rey Egbert de Wessex. La identidad de su madre es desconocida, aunque se especula que sea Redburga, una princesa franca vinculada al linaje carolingio, con su padre habiendo pasado una larga estadía en la corte carolingia durante su exilio. Poco se sabe de los primeros años de su juventud, pero se cuenta que recibió una educación acorde a la de un príncipe anglosajón, dominio de las armas y de las letras, a la vez que predominaba en todas ellas la influencia de la religión, conociéndosele por su intenso fervor cristiano. Su primera presentación data en el 825, cuando Egbert le dejó al cargo de Surrey, Essex, Sussex y Kent después de vencer en el Adún contra el reino de Mercia, siendo el inicio de sus primeras experiencias en el gobierno y en la política, a la par que era una muestra de confianza del rey hacia el príncipe, con Ethelwulf sabiéndose ganar al pueblo de Kent, aprovechándose de que los mercianos habían gobernado desde la distancia, a través de regidores de Kent y promoviendo sus intereses. Ascenso al trono. Pero el reinado de Egbert llegó a su fin en el año 839 con su muerte, con Ethelwulf siendo coronado en Kingston upon Thames como rey de Wessex, aunque no todo fueron alegrías, ya que tiempos turbulentos corrían para la heptarquía anglosajona. Los vikingos habían estado asolando desde el siglo VIII las costas y territorios anglosajones, aprovechándose de las divisiones internas entre los reinos, y las conquistas que su padre realizó no estaban consolidadas del todo. Se casaría con Osburga, quien le daría 6 hijos, 5 varones: Ethelstan, Ethelbald, Ethelred, Alfredo y Ethelswith. Por consiguiente, se vio obligado en su recién estrenado gobierno a afrontar varias amenazas. Renovadas incursiones vikingas. En el 830 la marea vikinga se volvió cada vez más grande y peligrosa, a la vez que poderosa, debiéndola enfrentar en la batalla de Aclea en el 851, que se zanjó con la victoria anglosajona, en parte auxiliada por las levas realizadas por los regidores locales, tal y como narra la crónica anglosajona. 350 naves surcaron el Támesis arrasando Canterbury y Lunden, obligando a Beorhtwulf, rey de Mercia, huir con su ejército al sur del Támesis en Surrey, y el rey Ethelwulf y su hijo Aethelbald con el ejército de Wessex lucharon contra ellos en Oakfield e hicieron la mayor matanza de invasores paganos que hemos oído hasta el día de hoy, obteniendo la victoria. Conflictos con otros reinos. Ethelwulf también tuvo que afrontar conflictos con otros reinos, como el de Gales, quienes, liderados por el príncipe Singen ap Cadel, intentaron invadir Mercia sin mucho éxito, ya que contaba con el apoyo del rey Burgred, quien era su yerno a través del matrimonio de Telswita con el mismo Burgred. Disputas internas. Mientras se hallaba ausente en Francia, contrayendo matrimonio con Judith, la cual contaba con 12 o 13 años, Ethelbald aprovechó la ausencia de su padre para apoderarse de Wessex, quizás temeroso de que el hijo que Ethelwulf engendrase con Judith le negase parte de los territorios que le correspondían. Ethelbald no tardó en encontrar partidarios en la corte, quienes temían una posible incursión carolingia, junto con el descontento por el trato de favor que Ethelwulf le había dado a la parte oriental de Wessex. Más entre los partidarios de Ethelbald se encontraban Ialstan, obispo de Sherborne, y Angwulf, regidor de Somerset, junto a otros nobles. La rebelión se zanjó con Ethelwulf entregando la parte occidental de su reino, que era Wessex, para evitar una guerra civil que hubiese hecho peligrar la estabilidad del reino. Por lo tanto, para reforzar su reino, adoptó numerosas estrategias políticas, como buscar el apoyo de la Iglesia Católica en Roma, evidenciado en un peregrinaje que realizó hacia allí tanto con fines políticos como fines religiosos, ansioso de buscar en Dios algo que le diera fuerzas para luchar contra los invasores que estaban asolando sus tierras, y envió allí a su hijo menor Alfredo, que contaba con 4 años en ese momento, tras la muerte de Osburga. Ya allí,
Fue generoso con sus riquezas mediante la distribución de oro al clero romano y candelabros de plata hechos por los anglosajones, y también forjando alianzas matrimoniales con otros reinos, ya sea por medio de su ya mencionado matrimonio con Judith de Francia, hija de Carlos el Calvo, emparentándose con los carolingios al ser Judith bisnieta de Carlomagno, o casando a sus hijos con otras familias nobles autóctonas y extranjeras, como el matrimonio de Telsuita con el rey Burgred. Asimismo, también practicó la descentralización territorial al permitir que su hijo Athelstan gobernase como subrey de Kent. Finalmente, reforzó el ejército y mandó construir una flota para poder defenderse mejor de las incursiones vikingas. Muerte. La muerte le llegaría en el 858 a los 54 años, tras 20 años de reinado marcado por las luchas contra los vikingos, las alianzas con el papado y la estabilidad de su reino, aunque se desconocen las causas que llevaron a su muerte, con la enfermedad o condición no siendo nombradas, contando su avanzada edad para la época más los estreses padecidos en su reinado. Sus restos fueron trasladados a la Catedral de Winchester, un lugar de vital importancia para la Casa de Wessex. Legado. Aethelwulf dejó un importante legado significativo que impactó tanto en la historia de Wessex como en la de la formación de la misma Inglaterra como entidad territorial. Resistencia y defensa contra los vikingos. Durante su reinado, las incursiones vikingas aumentaron en intensidad y en número de cadáveres, tomando medidas clave como la organización de la resistencia que llevó a la victoria en Aclea, la primera vez que un ejército anglosajón logró repeler un embate vikingo, a la vez que sentó las bases para una futura defensa de Wessex, artes que serían perfeccionadas por su hijo Alfredo. Diplomacia y relaciones exteriores. Aethelwulf cuenta con el privilegio de ser uno de los primeros reyes anglosajones en forjar alianzas internacionales mediante su matrimonio con Judith de Francia, lo que le valió el apoyo de Carlos el Calvo, sumado a su peregrinación romana, granjeándole el apoyo de la Iglesia Católica. Apoyo a la Iglesia Católica. Aethelwulf fue un rey fervientemente religioso y devoto de la fe, lo cual se refleja en sus políticas de conciliación hacia la Iglesia, como el apoyo financiero al clero mediante la donación de tierras y recursos a los monasterios y obispos, decretando también que una 10ª parte de su reino debía ser donada hacia la Iglesia, a la vez que internamente promovió la enseñanza de las escrituras y el latín, política continuada bajo el reinado de Alfredo. Sucesión y estabilidad dinástica. Uno de los mayores legados de Aethelwulf fue asegurar la estabilidad dinástica de Wessex mediante la concesión de parte de su reino a Ethelbald para evitar una rebelión, y sus hijos Ethelbert, Ethelred y Alfredo el Grande gobernarían en rápida sucesión, con este último consolidando el reino de manera efectiva. Influencia en la unificación inglesa. Aunque Aethelwulf no unificó Inglaterra, sí sentó las bases para hacer esa posibilidad realidad, bases que fueron aprovechadas por su hijo Alfredo el Grande. Influencias en la cultura popular. Aparece en Assassin's Creed Valhalla como personaje póstumo, habiendo sido el gran maese de la Orden de los Antiguos antes que Aethelred y Alfredo, quien heredó el cargo a la muerte de su padre y hermano. Aethelwulf es un personaje de la popular serie Vikings, es presentado en la misma como el hijo y heredero del rey Egbert de Wessex. Su interpretación por el actor irlandés Mo Dunford dota al personaje de una notable profundidad y complejidad. Reflexión y conclusión. A pesar de lo duro que fue su reinado, no estando exento de tragedias, Aethelwulf sigue siendo un personaje importante de la historia de la Inglaterra medieval, no solamente midiéndose por las proezas que había realizado, sino también porque ayudó a sentar las bases para construir un Wessex fuerte y resistente, cuyo valor fue heredado por sus descendientes, destacando su nieta Aethelflaed, hija de Alfredo el Grande, quien ayudó a repeler a los vikingos en Mercia. ¿Qué opinas sobre la vida de Aethelwulf y su papel en la historia de Inglaterra? Déjanos tus comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre personajes de la historia antigua, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.